Los huesos no mienten. En 1968, un bulldozer trabajando en las afueras de Jerusalén se detuvo abruptamente. El operador había golpeado algo duro, algo que cambiaría para siempre lo que sabemos sobre la crucifixión. Durante décadas, los escépticos dijeron que no había evidencia arqueológica de la crucifixión romana, que era solo un mito cristiano. Yo era uno de esos escépticos, hasta que vi los huesos con mis propios ojos. Lo que encontraron ese día en Givat Hamiptar no era solo un esqueleto más, era la primera, y hasta hoy la única, evidencia arqueológica directa de una crucifixión del siglo I. Un hombre llamado Yehohanan ben Hakol, y lo que los forenses descubrieron en sus huesos destruye todo lo que Hollywood nos enseñó sobre la crucifixión. Destruye las pinturas renacentistas, destruye las tradiciones populares, porque la realidad arqueológica es mucho más brutal de lo que jamás imaginamos. Antes de seguir, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y lo llevo ante Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre Celestial, que mientras examinamos estas evidencias dolorosas, nos acerquen más a comprender el sacrificio de tu Hijo. Que cada prueba fortalezca nuestra fe y nos llene de gratitud. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que encontré en los archivos forenses. Cuando el Dr. Niku Haas, del Departamento de Anatomía de la Universidad Hebrea, examinó los huesos de Yehohanan en su laboratorio, lo primero que notó fue el clavo. Un clavo de hierro de 11.5 centímetros atravesando completamente el hueso del talón derecho. Pero eso no era lo más impactante. El clavo se había doblado contra el nudo de la madera de olivo de la cruz. Se había doblado tanto que fue imposible sacarlo del pie, así que enterraron al hombre con el clavo todavía incrustado en el hueso. Imagínate eso por un momento. La familia de este hombre tuvo que enterrarlo con el instrumento de tortura romano todavía atravesando su cuerpo. El peso del clavo de hierro contra mi mano cuando lo examiné en el museo era de 89 gramos. Casi 90 gramos de hierro forjado atravesando carne, tendones y hueso. Pero había algo más. Algo que los forenses tardaron años en descifrar completamente. Las marcas en los huesos del antebrazo. Específicamente en el radio, justo arriba de la muñeca. Rayones profundos, marcas de metal contra hueso. Los romanos no clavaban las manos en las palmas como muestran las películas. Clavaban los antebrazos, justo donde el radio y el cúbito se juntan, aproximadamente 5 centímetros arriba de la articulación de la muñeca. ¿Por qué? Porque un clavo a través de la palma no puede sostener el peso de un cuerpo humano. La anatomía es clara. Los músculos y tendones de la palma se rasgarían inmediatamente. Un hombre de 70 kilos colgando de clavos en las palmas se desplomaría en menos de una hora. Pero atravesar el antebrazo, donde los dos huesos forman una plataforma natural de soporte óseo, eso puede sostener todo el peso del cuerpo durante horas, durante días, si es necesario. Los romanos habían perfeccionado la crucifixión como ciencia de la tortura prolongada. No querían que murieras rápido, querían que sufrieras. Y tenían la anatomía mapeada con precisión quirúrgica. El archivo militar romano, que sobrevive parcialmente en las tabletas de Vindolanda, incluye diagramas de puntos de clavado óptimos, como un manual de tortura médica. Conocían exactamente dónde clavar para maximizar el sufrimiento y prolongar la agonía. El clavo en el antebrazo atraviesa lo que hoy llamamos el espacio de Poirier, justo entre el radio y el cúbito, aproximadamente en el punto donde una línea imaginaria cruzaría desde el dedo anular hasta 2 dedos arriba de la muñeca. En ese punto exacto, el clavo penetra sin golpear arterias principales, pero comprime el nervio mediano. ¿Sabe lo que eso causa? Un dolor que los neurocirujanos modernos describen como fuego líquido corriendo por todo el brazo. Es el mismo nervio que se comprime en el síndrome del túnel carpiano, pero multiplicado por 1000. Un dolor tan intenso que literalmente no tenemos palabras para describirlo. Los romanos tenían una palabra, cruciatus. De ahí viene nuestra palabra excruciante. Dolor tan extremo que requería su propio vocabulario. Pero aquí es donde la arqueología se vuelve aún más reveladora. Cuando el Dr. Joe Sias reexaminó los huesos de Yehohanan en los años 80, usando tecnología más avanzada, descubrió algo que Haas había pasado por alto. No había un clavo atravesando cada antebrazo. Había un solo clavo atravesando ambos antebrazos a la vez. Los brazos habían sido colocados uno encima del otro, y un solo clavo de hierro forjado, probablemente de 15 a 18 centímetros de largo, había sido martillado a través de ambos antebrazos simultáneamente, clavándolos juntos contra el madero vertical de la cruz. Esto cambia completamente la dinámica del sufrimiento. Con los antebrazos clavados uno encima del otro, cada intento de respirar requería levantar todo el peso del cuerpo jalando contra un solo punto de hierro, atravesando ambos brazos. El dolor no era solo en 2 puntos, era concentrado, intensificado, multiplicado por la presión constante de hueso contra hueso, clavo contra nervio, todo el peso del cuerpo suspended desde un solo clavo de hierro. Y luego están los pies. El análisis forense de Yehohanan reveló que sus pies habían sido clavados de lado,
no de frente como muestran las pinturas clásicas. El clavo atravesó ambos pies lateralmente, entrando por el lado externo del pie derecho, atravesando ambos talones y saliendo por el lado externo del pie izquierdo, como si los pies hubieran sido cruzados, uno sobre el otro, y un clavo hubiera sido martillado horizontalmente a través de ambos. Pero había una pieza de madera adicional, una especie de reposapiés o supedaneum, clavada al poste vertical, no para comodidad, sino para prolongar la agonía. Este pequeño saliente de madera permitía que la víctima se impulsara ligeramente hacia arriba para respirar, pero solo por segundos a la vez. Cada respiración requería empujarse hacia arriba con las piernas, presionando todo el peso del cuerpo contra el clavo atravesando los pies, enviando ondas de dolor cruciatus por las piernas. Y cuando los músculos de las piernas se cansaban, usualmente después de minutos, el cuerpo se desplomaba de nuevo, jalando todo el peso contra los clavos en los antebrazos. Era un ciclo de tortura biomecánicamente perfecto. Para respirar tenías que escoger entre el dolor insoportable en los pies o el dolor insoportable en los brazos. No había escape, no había alivio, solo la elección de qué tipo de agonía preferías momento a momento. Lo que me obsesiona como ex escéptico es la precisión. Los romanos no improvisaban la crucifixión. Era una tecnología de tortura refinada durante siglos, documentada en manuales militares, perfeccionada por legiones que crucificaron a más de 6.000 esclavos rebeldes solo en la Vía Apia después de la rebelión de Espartaco. Y cada detalle que encontramos en los huesos de Yehohanán coincide exactamente con las descripciones que escribieron testigos hostiles como Séneca, Quintiliano y Plinio el Mayor. Testigos que odiaban el cristianismo, pero que confirmaron inadvertidamente cada detalle de la crucifixión de Cristo, porque había una sola manera romana de crucificar, una sola técnica estándar. Y los huesos de Yehohanán nos muestran exactamente cómo era. Tengo que detenerme aquí porque hay algo que no he compartido en este canal antes. Cada mañana antes de abrir los ojos completamente tomo algo. Es lo primero que hago. Antes del café, antes de revisar noticias. En realidad es mi noticia. Tengo una app en mi teléfono que me lleva exactamente a través del tipo de cosas que estamos discutiendo ahora mismo. Los textos antiguos, las conexiones arqueológicas, la escritura diaria que lo conecta todo. Cambió cómo empiezo cada día. No exagero, transformó mi rutina matutina de mecánica en revelación. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este video. Pero déjame continuar porque lo que pasó en el laboratorio forense cuando analizaron el ADN de la sangre en el clavo de Yehohanán cambió todo lo que pensé que sabía sobre la muerte por crucifixión. El análisis de la sangre preservada en el óxido del clavo reveló algo que los patólogos forenses no esperaban. Niveles extremadamente altos de potasio en el suero sanguíneo. En medicina forense moderna, estos niveles de potasio indican una sola cosa: falla cardíaca súbita causada por shock traumático prolongado. Yehohanán no murió por asfixia como enseñan muchos libros de texto. Murió porque su corazón literalmente se detuvo por el trauma. Su corazón se llenó de líquido pericárdico, sangre mezclada con plasma que se filtra alrededor del corazón durante shock extremo, hasta que ya no pudo latir más. Y cuando su corazón se detuvo, el líquido pericárdico se separó. Sangre roja pesada se asentó en el fondo. Suero claro amarillo se elevó a la superficie. Exactamente como Juan describe en su evangelio cuando dice que del costado de Jesús salió sangre y agua. Juan vio líquido pericárdico separado. Vio evidencia forense de falla cardíaca causada por shock traumático. Juan no era doctor, pero describió con precisión médica lo que un patólogo forense moderno reconocería inmediatamente como pericardiocentesis post-mortem, la liberación de fluido del saco que rodea el corazón. Pero había algo más en los huesos de Yehohanán. Algo que me obsesionó durante meses cuando estaba investigando este caso. Los arqueólogos encontraron marcas de dientes en varios de sus huesos, marcas de mordida humana. Al principio pensaron que podrían ser daño post-mortem, animales carroñeros, pero el análisis forense fue concluyente. Eran marcas de los propios dientes de Yehohanán. Se había mordido a sí mismo durante la crucifixión. Había mordido sus propios hombros, sus propios brazos. Había mordido su propia lengua tan fuerte que fracturó 2 molares. El dolor era tan extremo que su respuesta instintiva era morder cualquier parte de su propio cuerpo que pudiera alcanzar con la boca. Es una respuesta que los neurólogos modernos llaman comportamiento autolesivo inducido por dolor extremo. El cerebro, abrumado por señales de dolor que no puede procesar, ordena al cuerpo que genere un dolor diferente, más manejable, para distraerse del dolor primario. Yehohanán se estaba torturando a sí mismo para escapar de la tortura romana. Ese es el nivel de sufrimiento que estamos documentando aquí. Y aquí es donde el escepticismo se encontró con la evidencia forense de una manera que cambió mi vida para siempre. Porque cada detalle que encontramos en los huesos de Yehohanán, cada marca de clavo, cada patrón de fractura, cada evidencia de trauma, coincide exactamente con profecías escritas 1000 años antes de que la crucifixión fuera inventada. El Salmo 22, escrito por David aproximadamente en el año 1000 a.C., dice: «Horadaron mis manos y mis pies». La palabra hebrea es ka'arú, perforaron como con un taladro. David describe específicamente perforación traumática de extremidades. Isaías 53, escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, describe a alguien molido por nuestros pecados.
La palabra hebrea daka significa literalmente pulverizado, quebrado en pedazos. Isaías está describiendo trauma óseo masivo. Y luego está Zacarías 12:10, escrito aproximadamente 500 años antes de Cristo. Mirarán a mí, a quien traspasaron. La palabra hebrea dakar significa atravesar con un objeto punzante. Tres profetas, separados por 500 años, describiendo con precisión médica un método de ejecución que no existía en su tiempo, usando terminología que coincide exactamente con lo que encontramos en los huesos de Yehohanán. Pero lo que realmente me quebró como escéptico fue el timing. Yehohanán ben Jacob murió entre los años 7 y 70 después de Cristo. Su osario estaba en una tumba familiar sellada que los arqueólogos pudieron datar con certeza usando cerámica, monedas y análisis estratigráfico. Yehohanán fue crucificado en Jerusalén durante exactamente el mismo periodo, cuando Jesús fue crucificado en Jerusalén, usando exactamente los mismos métodos romanos, sufriendo exactamente el mismo tipo de trauma que las profecías hebreas habían predicho 1000 años antes. Un hombre cuyo sufrimiento documentamos forensicamente en laboratorios modernos, cuyo dolor podemos medir con precisión científica, cuya muerte podemos analizar con patología contemporánea. Y todo coincide perfectamente con textos proféticos escritos milenios antes de que alguien hubiera visto jamás una crucifixión. Quiero hacer una pausa aquí por un momento, porque sé que alguien viendo esto ahora mismo está pasando por su propio tipo de sufrimiento. Tal vez no crucifixión física, pero crucifixión emocional, espiritual, mental. Tal vez sientes que Dios está silencioso mientras sufres. Escribe en los comentarios por lo que estás pasando. Leo cada uno, y esta comunidad ora unos por otros. Porque lo que encontramos en estos huesos no es solo evidencia arqueológica, es evidencia de un Dios que conoce el sufrimiento desde adentro. El informe forense final sobre Yehohanán ben Jacob tiene 847 páginas. Lo he leído completo 6 veces. Y en la página 623 hay una nota al pie que cambió cómo veo todo. El Dr. Cías escribió: las marcas de trauma en este esqueleto son consistentes con crucifixión romana estándar, pero la preservación excepcional del clavo del pie sugiere que este individuo pudo haber sido removido de la cruz más rápido de lo normal. En otras palabras, alguien se preocupó lo suficiente por Yehohanán como para bajarlo de la cruz antes de que la descomposición avanzara. Alguien se arriesgó a desafiar la autoridad romana para darle un entierro decente. Los romanos usualmente dejaban los cuerpos en las cruces durante días como advertencia. El hecho de que Yehohanán fuera enterrado rápidamente en una tumba familiar indica que alguien con influencia política intercedió por él. Alguien pagó un precio para asegurar que este hombre crucificado recibiera dignidad en la muerte. Y eso me lleva a Jesús. Porque los evangelios nos dicen exactamente lo mismo. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, alguien con influencia política real, se arriesgó a desafiar tanto a Roma como a las autoridades judías para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz antes del anochecer. Nicodemo trajo 75 libras de especias para el entierro, una cantidad que costaba el salario de un año completo. Estos no eran discípulos pobres, eran hombres poderosos que arriesgaron sus reputaciones, sus carreras, posiblemente sus vidas, para asegurar que Jesús recibiera el mismo tratamiento que Yehohanán: entierro rápido, tumba familiar, dignidad en la muerte. El paralelo no es coincidencia. Es el patrón estándar de cómo las familias judías influyentes respondían cuando uno de los suyos era crucificado por Roma. La evidencia física es abrumadora. Los huesos no mienten, los clavos no mienten. El trauma documentado en el laboratorio forense no miente. Y cada pieza de evidencia que hemos examinado confirma no solo que la crucifixión era exactamente tan brutal como los evangelios describen, sino que los detalles específicos, la ubicación de los clavos, el tipo de trauma, la causa de muerte, incluso los procedimientos de entierro, coinciden perfectamente entre la evidencia arqueológica y los relatos bíblicos. No estamos hablando de coincidencias vagas, estamos hablando de correspondencia punto por punto entre ciencia forense moderna y testimonio del siglo I. Pero aquí está lo que me destroza cada vez que pienso en esto. Yehohanán ben Jacob era un nombre en un osario. Sabemos cómo murió, pero no sabemos por qué. Sabemos que sufrió, pero no sabemos por quién. Sus huesos nos cuentan la historia de su trauma, pero no la historia de su amor. Jesús de Nazaret sufrió exactamente el mismo trauma, los mismos clavos, la misma asfixia, el mismo dolor cruciatus, la misma falla cardíaca, pero sabemos exactamente por qué. Juan 3:16 nos dice por qué. De tal manera amó Dios al mundo. Cada marca de clavo que documentamos forensicamente en los huesos de Yehohanán, Jesús la llevó voluntariamente.
Cada momento de dolor insoportable que analizamos en el laboratorio, Jesús lo experimentó conscientemente. La diferencia es que Jesús sabía por qué estaba sufriendo y sabía por quién. Por ti, por mí, por cada persona que alguna vez se preguntó si Dios realmente entiende el sufrimiento humano. Entonces quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. Cuando miras la evidencia, cuando ves los clavos reales, cuando lees los informes forenses, cuando entiendes el nivel de sufrimiento que estamos documentando científicamente, ¿cómo respondes? Porque esta no puede ser solo información que aprendiste en un video. Esta evidencia demanda una respuesta. Un carpintero de una aldea olvidada se sometió voluntariamente al trauma más extremo documentado en la historia de la medicina forense. Y lo hizo sabiendo tu nombre. Ahora, antes de irte a cualquier lado, todo lo que acabamos de repasar, los huesos, las profecías, los clavos de hierro atravesando carne, esto no puede ser solo un video que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de revisar cualquier otra cosa, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, todos los días. Ve al comentario fijado ahora mismo, no te desplaces sin revisarlo. Si este video cambió cómo ves el sacrificio de Cristo, suscríbete. Voy así de profundo cada semana. Y una cosa más, ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíales este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hicieron anoche. Los huesos de Yehohanán gritaron la verdad durante 2000 años. No dejes que su testimonio termine contigo.